ya va siendo una de las últimas, nos quedan dos todavía. Y el día de hoy nos acompaña la profesora Lita Palomares, que nos va a hablar acerca de los mitos y verdades sobre la alimentación. Y para ella les pido un súper archi fuerte aplauso. Eso. ¿Y cómo aplaudirían como si fuera para ustedes? A ver, si fueran ustedes, ya no me convencieron. Acá las dejo con la profesora. ¿Tienen hambre? ¿Cómo están, chicos? ¿Con hambre? ¿Con sueño? ¿Cansados? Y con examen que vienen después, me imagino. Me da mucha alegría que se hayan dado un tiempo para venir y creo que vamos a compartir algo muy interesante porque en clase este tema de mitos no lo vemos precisamente, sino que lo vamos discutiendo en diferentes momentos, en diferentes ocasiones. Pero cuando estaba preparando la conferencia me ponía a pensar qué es lo que le interesaría al público saber sobre algún mito de alimentación o de nutrición. Entonces, elegí, elegí algunos temas que me parecen importantes, que se debería reforzar, que deberían dejar de ser mitos y dejar de ser esas cuestiones que a veces suceden o llegan de un momento como una moda o todo el mundo se va pasando de boca en boca y dicen, oye, pero comer frutas en la noche de repente engorda y no es bueno comer frutas. ¿Han escuchado algo así? Sí, ¿verdad? Y yo lo he escuchado hasta de colegas muy jóvenes, los he escuchado decir eso, decir que la fruta engorda. Entonces es algo que uno no puede tomarlo a la ligera y lo más importante en esos casos, siempre que haya alguna afirmación o alguna creencia que de repente nos entre la duda, ¿y será que en realidad es cierto? Tenemos que buscar evidencia. Entonces lo que he hecho es eso, es buscar evidencia de acuerdo a ciertas creencias o a ciertos mitos y vamos a compartir esa información y vamos de repente a discutir un poco más. De repente ustedes tienen también información aparte o tienen algún mito por ahí que quieran compartirlo. Entonces, vamos a comenzar. Primero sería definir lo que es un mito, ¿no? ¿Qué es mito? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un mito? En primer lugar, un mito. No mito alimentario, sino solamente mito, ¿no? ¿Qué sería un mito? Ay, sí, gracias. Cuando hablamos de hemos escuchado muchas historias, ¿verdad? Los mitos griegos. ¿Qué son los mitos? Ajá, así es. Y generalmente tienen muchos años y pasan de generación en generación. Algo similar sucede en la parte de la alimentación. Un mito en la alimentación, ¿qué sería? Vamos, Guadalupe, tú puedes. Así es. Entonces, lo que sería un mito alimentario es una creencia que se repite entre las personas y que a ciertos alimentos o preparaciones les atribuyen alguna realidad, pero esta realidad pues no es cierta. Esta realidad precisamente no es con un sustento científico, pero se le atribuye esta realidad y el mito suele pasar de generación en generación y suele cambiar con el tiempo también. A veces escuchamos una idea, una creencia, pero después de un tiempo la escuchamos de manera diferente. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es precisamente mitos alimentarios. Son muchísimos los mitos alimentarios, pero he elegido algunos y es lo que vamos a compartir. No sé si ustedes han escuchado sobre qué alimentos podrían estar relacionados a causar cáncer, por ejemplo. Y entre esos alimentos hubo un tiempo en el que se escuchaba muchísimo el consumo de un alimento que nosotros solemos tomar bastante, la leche. Entonces, ¿la leche causa cáncer? ¿Quién dice verdad o quién dice mentira? ¿Y por qué? Depende, ¿eh?
Buen punto, buen punto. Claro, es un punto interesante. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar información y buscamos artículos científicos de estudios que hayan podido investigar si es que es cierto que la leche en las personas que la consumen puede ocasionar cáncer o nos predisponen a un riesgo de cáncer. ¿Qué creen que encontré? No, sí, no todos están completamente seguros, ¿no? Vamos a verlo. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, hay varios estudios y hay muchos resultados que podrían también afirmar eso, pero no tanto con un alimento, sino que lo relacionan al calcio, ¿no? Al consumo de calcio. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, un estudio, por ejemplo, nos habla un poco sobre el consumo de leche, un consumo de leche bajo en grasa, un consumo de lactosa y un consumo de calcio, que proviene de productos lácteos, porque también hay estudios que relacionan el consumo del calcio complementario, ¿no? Del suplemento de calcio. Entonces, los que provienen de productos lácteos, específicamente del alimento, puede reducir el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, lo relaciona a una reducción de riesgo de cáncer de ovario. Otro estudio, en este caso, investigaron a 3.000 mujeres y concluyeron de que el consumo mayor de calcio, o sea, de más de 800 miligramos de calcio diario, que proviene también de productos lácteos, en particular de leche baja en grasa, de yogur o de queso, en comparación con un consumo de calcio menor de 200 miligramos al día o menos, proveniente de productos lácteos, fue asociado con un riesgo reducido de cáncer de mama. Y no son las únicas investigaciones, hay más investigaciones que también las vamos a ver, pero hasta ahora el tema, por ejemplo, de si la leche ocasiona el cáncer, no es un tema que definitivamente podemos decir que el consumir alimentos lácteos o consumir calcio va a ocasionar cáncer. El cáncer no lo ocasiona un alimento o algunos alimentos, ¿no? Es una enfermedad multifactorial y se ocasiona por diversos factores que van más allá de lo que también de lo que solamente uno consume, ¿no? Sí. Es decir, cuando el consumo es mayor, o sea, tú tienes un mayor consumo de calcio, por ejemplo, de 800 miligramos al día o más, está relacionado a reducir el riesgo de cáncer, en este caso de mama. Cuando lo comparan con el grupo que consume menos de 200 miligramos de calcio, entonces no encuentran esta asociación en reducir. Entonces, como el mito es si la leche causa cáncer, hay muchos estudios que sustentan que el consumo de calcio a través de los lácteos como la leche, el yogur y el queso puede ayudar a reducir el riesgo de algunos tipos de cánceres. Y entre ellos está el cáncer de ovario y el cáncer de seno también. Pero no son los únicos, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Hubo otro estudio un estudio de dieta y de salud, y mostraron que el mayor riesgo de padecer el cáncer de próstata, en el caso de los varones, no está relacionado con el consumo total del calcio, ya sea un calcio dietético o un calcio que venga de suplementación. Entonces, hay bastantes estudios que relacionan que puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, el riesgo de padecer cáncer, como es el cáncer de ovario, cáncer de seno y cáncer de próstata también. Otro estudio más, en este caso se estudiaron a 30.000 mujeres y
la investigación concluye de que un riesgo menor de cáncer de mama está asociado con el alto consumo de calcio. Y ahora ya no es 800 miligramos, ahora llega a ser 1300 miligramos aproximadamente. En comparación del otro grupo que consumía menos de 600 miligramos en promedio. Nosotros en realidad en nuestro país, nuestro consumo de lácteos es muy bajo, es bastante bajo si es que lo comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, si lo comparamos con Europa, nuestro consumo todavía es bastante bajo. No llegamos a cubrir, como mencionaba Junior, nuestro propio requerimiento de calcio diario generalmente. Y por eso es que estamos muy predispuestos a poder, en riesgo de tener otras enfermedades también. Pero si lo enfocamos en el mito, no, el consumo de calcio, sea de leche, de yogur o de queso, nos ayuda a prevenir varios tipos de cánceres, según las investigaciones, ¿no? Tenemos una más referente a la leche y el cáncer, y este fue un estudio realizado por el Centro de Investigación en Cáncer, el Instituto Americano, y publicaron una revisión sistemática. Y el informe mostró de que el calcio tiene probablemente un efecto protector con el cáncer de colon rectal, ¿no? Entonces, los invito de repente a buscar más información, a revisar, porque así como tenemos los estudios que nos muestra el beneficio que puede tener el consumo de lácteos frente a prevenir y disminuir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, también hay algunos otros estudios donde precisamente donde hay un mayor consumo de calcio, pero este mayor consumo de calcio no proviene solamente de calcio de origen de los propios alimentos, de calcio dietético, sino también proviene de calcio a través de los complementos, de los suplementos, y llegan a tener una ingesta mucho más alta de calcio, y en algunos casos se han podido encontrar de repente allí que tienen un riesgo, pero los estudios siempre quedan con esa palabra de riesgo, o sea, no concluyen con que este alimento, la leche, va finalmente a ocasionar una enfermedad, ¿no? Como es el cáncer. Entonces, es un mito, no es cierto. Vamos a ver un tema muy interesante, que es, ¿qué pasa con la obesidad? La obesidad en nuestro país ha ido aumentando gradualmente. Y ahora estamos con una prevalencia de... En adultos. Ajá. Sobrepeso, ¿cuánto es? En el Perú, según ENDES 2016 y los resultados que salieron este año, 35% y obesidad 18%. Muy bien, Rubí, lo salvó. Entonces, ¿eso cuánto suma? Aproximadamente son 54%, porque es 35 y tanto y 18 y tanto. Entonces, 54% de la población peruana tiene sobrepeso y obesidad. ¿Eso qué quiere decir? Que son 6 de cada 10 aproximadamente. Ahora, si yo los cuento a ustedes, no voy a tener ese dato, ¿verdad? Por supuesto que no debería tener ese dato, porque teniendo en cuenta de que todos son, sí, todos son estudiantes de nutrición, entonces no seríamos una muestra representativa. Pero la realidad en el país es esa, tenemos 6 personas de cada 10 con sobrepeso y obesidad. Y la pregunta es, ustedes no sé si escucharon hace unos meses que el ministro de Defensa mencionó de que acerca del sobrepeso que tenían los policías. ¿Qué fue lo que dijo? Go. Ajá. Ah, ya. Ok. Estamos en vivo y en directo, chicos. O sea, algo que los policías gordos como que no funcionan, o sea, no sirven para... Hubiese sido interesante que diga realmente que el policía que está con sobrepeso y obesidad pues tiene que cambiar. Pero lo que hizo el ministro fue como menospreciar el sobrepeso, ¿no? Y dijo, pues, ¿cuál es el problema si hay gorditos? O sea, total, en el país hay muchos gorditos. ¿Cuál es el inconveniente si hay gorditos? O sea, ¿cuál es el drama? Fue la palabra que utilizó, ¿no? ¿Cuál es el drama que haya gorditos? Pero sí es un drama, sí es un problema, ¿no? Y es por eso que si nos preguntamos, ¿la obesidad es solo un problema estético? No, definitivamente no.
O sea, y no podríamos menospreciar de esa manera a las personas que tienen sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad se ha asociado con una alta carga de otras enfermedades, como diabetes mellitus, por ejemplo. Según la OMS está en un 44%. En un menor riesgo está entre un 7 y 14% de cánceres y enfermedades a nivel cardiovascular también. Muy bien, Mercy. Es cierto, la obesidad es una enfermedad. ¿Y por qué? Vamos a verlo. Ustedes me habían dicho la prevalencia acá en Perú, nuestros datos estadísticos en Perú, pero ¿qué pasa en el mundo? Año 2016, dato de OMS. 1.900 millones de adultos en el mundo padecen sobrepeso, 650 millones padecen obesidad. Son cifras grandes, son cifras alarmantes. ¿Qué pasa con los niños? Niños menores de 5 años, son 41 millones de niños menores de 5 años que ya presentan sobrepeso u obesidad. ¿Y qué pasa con los niños y los adolescentes en la edad de 5 a 18 años? También 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad. Entonces sí es un problema de salud pública, porque es un problema que afecta a millones de personas en el mundo. El día de ayer tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de un estudiante de acá de la universidad, y justamente también asistió Rubí, y ella nos hablaba sobre un proyecto, ¿verdad, Rubí? ¿De qué trataba ese proyecto? Me refiero al concurso, el concurso al que ella ganó, ahí está, ese concurso. Sobre todo se enfocaba en proponer políticas de impacto global que contribuyan a mejorar la salud de acá a 10 años. Entonces, la condición de ese programa es que cualquier persona que esté interesada puede proponer una política de impacto global, pero que beneficie a millones de personas. Este tema de sobrepeso y obesidad es un tema bastante importante. Entonces, todos están en la capacidad de poder proponer algo para poder beneficiar a millones de personas. Yo justo al terminar la conferencia le pregunté si es que este programa, porque es toda una beca y viajas y estás 2 meses por allá, y si tu proyecto creo que pasa la etapa de calificación, te dan unos 6 meses más, ¿no? Y vas a Estados Unidos y estás ahí capacitándote con otros jóvenes más que tienen ideas y proyectos para poder mejorar la salud a nivel, o problemas del mundo en realidad. Entonces yo le pregunté si es que tenían temas específicos y ella me dijo que no, que entran cualquier tema que tenga un impacto global en el mundo. Entonces, como estudiantes de nutrición, yo los invito realmente a poder proponer temas para poder dar una solución o controlar el aumento de sobrepeso y obesidad. Porque en los niños es en donde tenemos que trabajar. Porque estos niños van a ser los adultos que más adelante van a tener el mismo problema, el mismo inconveniente. Pero ¿qué es lo que ocasiona la obesidad? O sea, si hablamos que es una enfermedad, ¿qué es lo que, si bioquímicamente también sabemos que es una enfermedad, porque hay toda una alteración metabólica y una alteración de nuestras hormonas? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona finalmente? Que es lo que nos hablaba un poquito Mercy. Enfermedades cardiovasculares, sí, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, y en el año 2012 fueron la principal causa de muerte. La obesidad ocasiona eso, ocasiona diabetes, trastornos del aparato locomotor, osteoartritis, enfermedades degenerativas. Algunos cánceres también están relacionados a la obesidad: endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, riñones, colon. Y el riesgo de contraer enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles, aumenta cada vez más en la misma dirección que aumenta nuestro IMC. Entonces, a mayor IMC, mayor riesgo de poder contraer cualquier enfermedad no transmisible. Pero no queda allí. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de los niños? Porque hemos visto que la cifra es alarmante en el caso de los niños. Entonces, la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad a futuro, de muerte prematura, de discapacidad en la edad adulta. Entonces es allí donde realmente deberíamos trabajar y tratar de controlar este problema. Porque si muchas personas tienen el mito, la creencia de que es solamente algo estético y que no deberíamos hacer ningún drama, porque todos estamos gorditos o somos es muy normal ver a
acá sí ya sales a la calle y todos estamos con sobrepeso. Entonces, tenemos que sacar ese mito y está en gran parte en nuestro trabajo, nuestra función. Ustedes como futuros nutricionistas, este es el problema que viene y cada vez viene más. Y nuestro país todavía en un país donde tenemos problemas de deficiencia, más problemas de excesos, ¿verdad? Entonces es un trabajo bastante grande ahí que tenemos que hacer. Los niños obesos sufren dificultades respiratorias, tienen mayor riesgo de fracturas, son niños hipertensos, son niños con síndrome metabólico, son niños con un perfil lipídico ya elevado también. Y hay algo muy interesante, son niños con diabetes mellitus tipo 2 también, pero hay efectos psicológicos. Todo eso también se relaciona a la autoestima, todo eso se relaciona a los niños sufren mayor maltrato. Yomar ahí, por ejemplo, ¿sí o no? Es cierto, ¿verdad? Sí. Entonces, no es solamente el impacto de la obesidad, es fuerte. Entonces, no es solo un problema estético, es un mito, es una enfermedad y tenemos que romper ese mito. Sí tenemos que hacer un drama con la obesidad. Otro mito, cambiando un poquito el tema, que esto sí nos incluye a todos, a todos. ¿Qué pasa si omitimos alguna comida? Generalmente las personas cuando quieren bajar de peso dicen voy a comer menos, entonces sacrifican una comida. Dicen no, voy a dejar de desayunar o ya no voy a almorzar o ya no voy a cenar. Pero ¿qué pasa si omites una comida? ¿Puede bajar de peso si omitimos una comida? No, Yoshira dice que no. ¿Por qué, Yoshira? Como lo explicó la profesora, la clase pasada, omitir una comida es como que el cuerpo se acostumbra a no comer y piensa que está de hambruna. Entonces, cuando come otra vez va como que retener mayor cantidad de grasa y eso va a hacer que engorde más bien. Muy bien, Yoshira. Entonces va a tener más ganas de comer, ¿verdad? Va a tener más hambre. Porque si no come, obviamente, tiene que saciar ese apetito. Entonces, si omito una comida, ¿puedo bajar de peso? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice la evidencia. La evidencia dice, si omites una comida, puedes terminar sintiendo más hambre. Y es lógico. ¿Y qué va a pasar? Entonces, comer, al dejar de comer una comida, la siguiente comida, por ejemplo, si omites el desayuno, llega el almuerzo, vas a estar con bastante apetito para que en ese almuerzo puedas comer mayor cantidad. Y precisamente vas a tener muchas ganas de poder consumir qué tipos de alimentos. Grasas, azúcares, sí. Es lo primero que vas a querer consumir. Y lo vas a consumir con una mayor ansiedad y probablemente consumas más cantidad de lo que normalmente hubieses consumido o lo que te tocaba consumir en esa comida, en ese almuerzo. Los estudios muestran además que hay una relación entre no desayunar y la obesidad. Es decir, si la intención era bajar de peso, no va a suceder eso. Va a suceder al revés. Y las personas que no desayunan suelen pesar más que las personas que comen un desayuno saludable. Cuando tú consumes tus alimentos, como ustedes ya saben, planificados, divididos durante el día entre comidas y breaks, como un plan de alimentación, cuando tú consumes tus alimentos, generalmente no tienes hambre, porque cada 3 horas al menos estás consumiendo algo, ¿verdad? Entonces no llegas a tener hambre. Y eso ayuda a que también tu peso se mantenga, porque si consumes saludablemente, vas a consumir lo que estás requiriendo y por lo tanto tu balance energético va a ser el adecuado. No va a haber ni un exceso ni va a haber ni un déficit. Hay otro estudio que relaciona, y esto sí les compete bastante, que es cuando omitimos alguna comida, especialmente el desayuno, que es una comida muy importante porque pasa después de un periodo de ayuno de 8 horas, que es el periodo de descanso, disminuye el rendimiento académico o el rendimiento laboral también. Entonces, si quieren sacar buena nota, si quieren estar despiertos en las clases, tienen que siempre desayunar. Al menos los profesores de nutrición siempre les damos ese tiempo para que ustedes vayan y desayunen y todo. Pero traten de poner un horario siempre para que, o más temprano o antes, pero no salteen su desayuno, no dejen de desayunar. Y este fue el mito con el cual comencé. ¿Comer fruta de noche es malo? ¿Comer fruta de noche engorda?
¿No? ¿Sí? ¿Quién piensa que sí? Porque hasta hay una explicación de que sí engorda y todo. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Qué es lo que necesita una persona para ganar más peso? Así es, excederse en la cantidad de calorías que requiere, ¿verdad? Porque cada persona requiere diferentes, tiene diferentes requerimientos energéticos. Entonces, cada uno, lo que requiere Billy no es igual a lo que requiere Rubí, lo que requiere Rubí no es igual a lo que requiere Junior, ¿no? Y así. Entonces, si yo comienzo a subir de peso es porque yo estoy comiendo más de lo que necesito. ¿Y qué pasa si es que como frutas en la noche entonces? Porque el mito es que si comes frutas en la noche, puedes engordar. Y por ahí las personas decían, no, no comas fruta en la noche, es malo comer frutas en la noche. Eso es cierto, por ejemplo. Claro, es bastante lógico. Si es que yo subo de peso porque estoy excediendo mis calorías, como ustedes me lo dicen, esas calorías provienen de alimentos. Y no solamente de la fruta, puede provenir de una torta, puede provenir, ¿de dónde más? De una hamburguesa, de una pizza, de un pollo a la brasa, porque todos los alimentos me aportan calorías, pero me aportan calorías porque las personas necesitan de estas calorías. Entonces, siempre y cuando haya un balance, no debería haber un problema de sobrepeso ni tampoco un problema de déficit. Entonces, el comer fruta de noche es un mito realmente de que si comes fruta de noche vas a engordar, no tiene sentido. Al contrario, la fruta tiene muchos beneficios, ¿verdad? Las frutas y las verduras tienen que ser parte de una dieta saludable, y eso lo sabemos. El consumo tiene que ser diario. Nos recomiendan 3 porciones de fruta y 2 porciones de verdura. Que no llegamos a cubrir necesariamente esas porciones también diariamente. Estamos hablando de 5 porciones. No siempre llegamos a cubrirlas. Entonces, si alguien no llega a cubrirlas durante todo el día y llega de noche a su casa, pues al menos puede comer sus 3 frutas de noche tranquilamente y puede cubrir sus porciones de frutas. Y las frutas nos ayudan mucho a la prevención de diversas enfermedades. ¿Y será que tiene algo muy importante? ¿Será que tienen algunos nutrientes importantes? Sí, pero también tiene fibra, también tiene compuestos fitoquímicos, tienen sustancias bioactivas, ¿no? Esta fibra le brinda una sensación de saciedad también, de llenura, lo cual puede ayudarme a no estar comiendo más en exceso. Entonces, contrariamente a lo que se cree, podría ayudarme en todo caso a controlar un poco lo que estoy comiendo también, a darme esta sensación de saciedad. Y un mayor consumo, hay estudios, en el caso ya si relacionamos el consumo de fruta a un control de peso, un mayor consumo de frutas y verduras produce un menor aumento de peso y disminuye significativamente también el IMC. Otro estudio nos comenta que el aumento del consumo de frutas y verduras puede reducir a largo plazo el riesgo de obesidad y el aumento también de peso en el caso de las mujeres. Entonces es un mito. Podemos comer frutas en cualquier momento del día, deberíamos cubrir nuestro requerimiento de fruta, nuestro requerimiento también de fibra diaria, y la fruta y la verdura es una buena fuente de fibra y de otros nutrientes importantes. A ver, vamos a ver si tenemos otro mito por ahí. Ajá, diabetes. Las personas con diabetes, ¿deben comer solo alimentos especiales para diabéticos? No. ¿Para un paciente diabético es recomendable también comer fruta de noche? Sí, el paciente diabético también puede comer fruta, pero en el caso del paciente diabético se tiene que controlar la cantidad de azúcares simples que está consumiendo. Y la fruta sí tiene un azúcar simple, que es la fructosa, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí teníamos que controlar sus porciones con bastante detalle. Sí. Así es, y el tipo de fruta, ¿no? Los que puedan tener mayor índice glicémico. Pero la persona con diabetes tendría que comer diferente, tendría que comer algo solamente específico para diabéticos o una comida más insípida, una comida que no tenga dulce, una comida que no tenga sal. Tendría que comer así, porque hace muchos años aquí las dietas para los diabéticos eran unas dietas muy tristes. Y si ustedes iban a los hospitales, el paciente diabético
cada vez que recibía su lista de alimentos prohibidos era larguísima. Y entonces no se trata de eso. Una persona no puede tener una lista de alimentos prohibidos, porque la pregunta es qué va a comer. Y esos alimentos que tú le prohíbes son los alimentos que más quiere comer también. Entonces la persona con diabetes no tiene por qué comer feo, no tiene por qué comer diferente, no tiene por qué comer insípido. ¿Por qué? Y lo vamos a ver. El plan la persona con diabetes debe seguir un plan de alimentación saludable, como todos nosotros, como cualquier otra persona. Entonces, el plan de alimentación para una persona con diabetes es generalmente muy similar al plan de alimentación de cualquier otra persona. Es un plan de alimentación que debería tener una ingesta baja en grasa, un consumo moderado de azúcares, de sal, y alimentos con fibra, frutas, verduras, cereales, granos integrales. Entonces, no tiene por qué ser diferente. Y dependiendo de cómo va el control también de su glucosa, puede darse los gustos de consumir algún tipo de postre que le agrade en una porción adecuada. Y en el caso de las comidas o los alimentos específicos para diabéticos o alimentos dietéticos, no siempre tienen un beneficio en especial. O sea, no siempre son mejores que los alimentos en general. Suelen ser más caros. Y además que en muchos casos se eleva el nivel de glucosa de la sangre, ¿no? La mayoría de ellos. Entonces no tienen por qué consumir algo diferente. La persona con diabetes, con un control adecuado, con un profesional de nutrición que lo asesore, pues puede llevar una alimentación muy rica, muy variada, y puede controlar su glucosa, y a la par también necesita la actividad física. Y es ahí a donde vamos a llegar. A la actividad física. También hay mitos en la actividad física, y uno de los principales mitos es que precisamente uno está ocupado y no tiene tiempo para hacer actividad física. Todos han llevado actividad física y por ahí algunos están ya terminando el curso de actividad física y nutrición, ¿verdad? Y el primer día de clase lo que nosotros hacemos es hablar de la actividad física y vemos todo el tema sobre el sedentarismo y lo que ocasiona el sedentarismo. Y hablamos de los mitos. Y este es uno de los mitos importantes de la actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física necesitamos hacerla toda nuestra vida, ¿verdad? En cualquier condición podemos hacer actividad física. Tengamos alguna enfermedad, estemos jóvenes, estemos viejitos, podemos hacer actividad física. Pero lo que sucede a medida que pasa el tiempo es que cada vez estamos más ocupados. Estamos cada vez más ocupados y la actividad física no es parte de nuestra agenda. No entra, no tiene un horario. Entonces simplemente decimos, no tengo tiempo para hacer actividad física. ¿Y cuánto es lo que tenemos que hacer actividad física? Los adultos. 35 minutos. 45. ¿Cuánto tenemos que hacer actividad física? 30 minutos diarios mínimo. Y eso quiere decir que a la semana tenemos que hacer por lo menos 150 minutos diarios. Mira, adultos mayores, por lo menos 150 minutos a la semana. Pero solamente la etapa de niños y adolescentes nos pide un requerimiento mucho más alto, ¿verdad? De actividad física, una prescripción más alta, que sería 60 minutos diarios, por 5 días por lo menos, lo cual nos llega a 300. Ya. Pero esos 30 minutos, si nos enfocamos solamente en la recomendación general de 30 minutos, tendría yo que dedicar 30 minutos seguidos a hacer actividad física. No necesariamente, ¿cierto? No necesariamente. No necesariamente tengo que dedicar los 30 minutos seguidos. Porque la actividad física es acumulativa. ¿Y qué quiere decir que es acumulativa? Que puedo elegir el tipo de actividad y separarla por tiempos. Por ejemplo, 10 en la mañana de estiramiento, en la tarde, no sé, baile, otros 10 minutos y en la noche también otro tipo de ejercicios o correr 10 minutos y ya acumulé 30. Muy bien, Billy. Así es. Entonces, no puede haber una excusa tan grande como para decir, no tengo 30 minutos seguidos y no hacer actividad física, porque si es acumulativa podría ser 10 minutos y no necesito un espacio tan grande tampoco para hacer algún ejercicio, para moverme, para saltar. Podría hacerlo en sesiones de 10 minutos, en 3 sesiones de 10 minutos durante el día, podría hacerlo en 2 sesiones de 20 y de 10 también, y podría llegar a cubrir lo que necesito, que son solo 30 minutos, por lo menos 5 días a la semana, y se llega a 150 minutos a la semana. Y las actividades que puedo hacer son diversas, como lo mencionaba, caminar, bailar, subir escaleras,
Acá, por ejemplo, tenemos escaleras en la universidad, pero yo veo que usan el ascensor para subir del primero al segundo piso. Sí, en el pabellón nuevo, precisamente, que tiene ahí su ascensor, que tiene una vista bonita, ¿no? Pero del primero al segundo piso en ascensor. Y todavía esperan, hacen cola. Y ahí tú lo ves esperando, y estando la escalera al costado, y la escalera y puedes subir rapidísimo. Pero tenemos que hacer actividad física y tenemos que comenzar haciéndolo por nosotros, porque estamos estudiando nutrición, y las cosas que aprendemos tenemos que ponerla en práctica, y eso es muy importante. Entonces, para ir avanzando, porque ya todos tenemos hambre también, son diversas las actividades que podemos hacer, y no, el pretexto de estar ocupado no es necesario. Podemos hacer actividad física, podemos acumular el tiempo y llegar a cubrir el requerimiento de 30 minutos. ¿Y qué pasa en los adultos mayores? Los jóvenes somos los que siempre estamos más activos, la mayoría de veces, pero en caso de los adultos mayores, ¿es importante para ellos hacer actividad física? También, es bastante importante hacer actividad física. Porque, ¿qué pasa si una persona durante toda su vida no ha hecho, era muy sedentaria, no hacía actividad física, era muy sedentaria, pero comenzó a enfermarse, a complicarse, y ya pues llegó a los 60 años y dijo, creo que es tiempo de cambiar mi estilo de vida. Y van con ustedes, pues, ¿no? Y les preguntan, ¿puedo hacer actividad física? ¿Y ustedes qué le dirían? ¿Qué le diría a Georgina? De que sí lo puede hacer, pero que tiene que tener cuidado, ¿no? Hay determinados tipos de ejercicio como nadar, o hay un manual también para adulto mayor, para que él no se pueda lastimar. Muy bien, sí se puede hacer, pero ¿tendrá beneficios? Si los comparamos, de repente si hubiese comenzado en una etapa más joven, de repente ya de adulto mayor ya no va a tener los mismos beneficios. Sí puede, ¿verdad? Sí puede tener beneficios. ¿Cómo cuáles? Es decir, la recomendación es la misma para los adultos, 30 minutos, por lo menos 5 días a la semana, 150 minutos. Y es muy beneficiosa para ellos, sí, ayuda en la prevención de diversas enfermedades, enfermedades crónicas, la osteoporosis, la hipertensión. Ellos que ya a esa edad mayormente sí ya tienen varias enfermedades. No todos, pero la mayoría de ellos ya puede tener varias enfermedades. Entonces, la actividad física les va a ayudar a poder disminuir las complicaciones de esas enfermedades si es que ya las tienen, o evitar si es que todavía alguno de ellos no tiene la enfermedad o el problema. Pero también pues les da equilibrio, les da estabilidad, ¿no? Y de esa manera evitan las caídas, que es un problema muy grave porque cuando se caen se fracturan generalmente y complican completamente la calidad de vida. También se ha demostrado que la actividad física mejora la salud mental, reduce la ansiedad, reduce la depresión, y eso va para todos. Pero los adultos mayores, como son personas que generalmente ya están más solas, pues es mucho más fácil que ellos se sientan más tristes, más solos, más deprimidos. Entonces el hacer actividad física va a ayudar a poder mejorar todo este aspecto. Y la vida activa de los que los adultos mayores pueden tener también va a generar de que su red social, sus amigos, aumente, compartan, salgan. Ahora pueden viajar. La otra vez estuvimos de viaje y había, cuando llegué justo, fuimos a un congreso de nutrición en Argentina, y cuando llegué justo al aeropuerto había todo un grupo de adultos mayores, eran como 20 adultos mayores, y todos estaban haciendo un tour. Y si tú los veías, eran personas de mayores de 70 años, de 80 años, pero era un grupo exclusivo de adultos mayores. Entonces pueden viajar, pueden divertirse, porque si nosotros llevamos una buena calidad de vida, pues vamos a tener 80 años y vamos a seguir viajando y vamos a seguir compartiendo. Y esa es la idea, esa es la base. Es un poco lo que les decía, ¿no? La actividad física puede ser beneficiosa incluso cuando su práctica regular empiece tarde. Incluso si es que decido hacer actividad física a los 50 años, a los 60, todavía va a ser igual de beneficiosa y me va a dar los mismos, las mismas ventajas de practicarla, ¿no? En relación a poder disminuir, prevenir riesgos, enfermedades, etc. Creo que esa es la
la última presentación. No sé si tienen alguna pregunta o ya tienen mucha hambre y tienen que estudiar. Igual yo les agradezco muchísimo que hayan venido. La presentación se comparte, entonces la pueden tener y bueno, ya nos vemos en clase, chicos. Muchas gracias. Bueno, un gran aplauso para la profesora Lita Palomares nuevamente y hacerle una invitación. El día 22 de noviembre es la última conferencia. Faltan dos, es la penúltima conferencia. Se llama Importancia de los ácidos grasos omega durante la vida y cómo aseguramos su consumo. Va a ser dirigida a cargo de la ingeniera Melba Pasos. Espero contar con todos, igual con su presencia, y gracias chicos por haber asistido.